Señor, por esta oportunidad de estar enseñando tu palabra, Señor. Te pido tu bendición en esta noche, Señor, que pongas tu mano en esta clase que tenemos que dar, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos que nos estén viendo en todo lugar, este es el libro que utilizamos para todo el curso. Hay veces que hacemos un paréntesis en el libro para expandernos más en los temas. Estamos bajo el tema del Espíritu Santo y estamos estudiando las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ya hemos estudiado 3 de ellas y hoy vamos a proseguir en ese caminar. Mi intención es de dar esta clase y otra más y terminar con este tema. Pero este es el libro que usted puede adquirir, se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Y usted lo puede adquirir en Amazon o lo puede adquirir en eBay. En cualquiera de los dos lugares está disponible Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada. Esta es la parte de atrás del libro, escrito por mi persona, el pastor Aquiles Acosta, y este es el libro que usamos en los 3 años de clase para que ustedes se preparen en la palabra del Señor. Así que hoy, hermanos míos, estamos estudiando las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hoy nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y aquí vamos a estudiar la experiencia del gozo del Señor. La experiencia del gozo del Señor. Hemos visto que en estas experiencias del Espíritu Santo, en una hay estruendo, en otra viento recio, en una de estas experiencias israelitas, hebreos reciben el bautismo y la llenura del Espíritu Santo y manifestado con dones, en Hechos capítulo 2 con el don de lenguas. En otras experiencias no vemos que la Biblia mencione que hablaron en lenguas, en algunas sí, en otras no, en algunas se imponen manos, en otras se imponen manos, en algunas de estas experiencias están orando, en otras no están orando, sino que se está predicando la palabra de Dios y el Espíritu Santo cae sobre las personas que están allí, como en Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica en la iglesia de Cornelio, en la casa de Cornelio, y bueno, se convierte en la iglesia. Primero es casa y se convierte en las personas y ya se convirtió en iglesia. Y así vemos diferentes experiencias tremendas del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hoy nos vamos a Hechos capítulo 8, versículo del 20, Hechos 8, y nos vamos del versículo 26 en adelante. Y aquí hay casi 20 versículos bíblicos, así que solamente vamos a leer unos cuantos. Primeramente, déjame relato la historia de lo que vamos a leer, para ya después ir a algunos versículos específicos. Aquí vemos a un oficial, un funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes. Vemos aquí que la Biblia menciona en el versículo 27, Hechos 8:27. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, y dice, el cual estaba sobre todo sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Si oyen un poquito de bulla es porque algunos estudiantes están todavía entrando en la clase y se ve un poquito de movimiento, pero enseguida nos vamos a acomodar aquí. Entonces, vamos a irnos para entender en qué posición estaba un eunuco
un eunuco con relación a la ley y con relación a la posibilidad de ser salvo, nos vamos a Deuteronomios capítulo 23, el quinto libro de la Biblia. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomios capítulo 23, versículo 1. Y versículo 3. Así que dice aquí, versículo 1, no entrará en la congregación de Jehová. ¿Están conmigo ahí? El que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Lo leyeron conmigo? ¿O están buscándolo todavía? Bueno, voy a leerlo otra vez porque veo que algunos todavía lo están buscando. Deuteronomios capítulo 23, versículo 21. La pregunta aquí es, aquí vamos a ver un hombre eunuco de raza negra, etíope, que muchos de nosotros hemos leído la historia, que va a ser salvo y que va a tener una experiencia como yo la puedo interpretar con el Espíritu Santo. Pero ¿cuáles eran las posibilidades bajo el pacto de la ley para una persona así? De ser salva, de entrar entre el pacto con Dios. Vamos a leerlo. En Deuteronomios capítulo 23, no entrará en la congregación de Jehová. Fíjense que no dice en la congregación nada más. Porque si dijera no entrará en la congregación de Israel, se está refiriendo a una nacionalidad terrenal. ¿Me entienden? Pero al decir no entrará en la congregación de Jehová, ahí ya tiene que ver con el pacto espiritual que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Y quiénes son las personas? Y fíjense que la determinación es rotunda. En otras palabras, no hay opción. Pudiera decir, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga testículos magullados o amputados, pero si se arrepiente y busque a Dios, no hay opción. Es rotunda, es completa y terminada. No entrará a la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Y luego en el versículo 3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Aunque este eunuco no es moabita ni amonita, pero es gentil, es descendiente de Cam y de Cush. Recuérdense que cuando estudiamos las dispensaciones, la palabra Cush, que viene siendo el nieto de Noé, significa el negrito, el negro. Cush significa negro. Y por eso, antes que Etiopía, es más que la palabra Etiopía es una palabra griega que ese país recibe muchos años después y significa la tierra del tostado o del negro. Es lo que significa la palabra Etiopía en griego. Pero ese país antes de eso se llamaba la tierra de Cush. Cuando estudiamos las dispensaciones y vimos cómo Dios repartió la tierra en el mundo, eso ustedes que no han agarrado las clases de las dispensaciones, búsquenlas en YouTube y estudienlas porque son la base de muchos temas doctrinales, saber en qué dispensación se dio ciertos pasajes bíblicos. Entonces vemos aquí, hermanos míos, primeramente, que hay bajo la ley restricciones severas para que los gentiles, personas que no eran judías, calificaran para ser parte del pueblo de Dios. Es más, que tenían que dejar de ser de su nacionalidad, como en el caso de Ruth la moabita, que cuando viene con Noemí, ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, que ella desecha su
su genealogía, no su genealogía, porque es moabita, eso no se puede desechar, pero desecha su nacionalidad, su herencia, sus creencias de moabita y es adoptada. Decide guardar la ley y decide tomar una nacionalidad diferente, hacerse israelita. Y entonces es que los gentiles calificaban. En otras palabras, cuando se hacían, no quiero decir judío porque no es un término correcto, verdaderamente, cuando se hacían israelitas y guardaban la ley, calificaban. Pero aquí vemos que este personaje tiene una doble limitación. Una es gentil y es negrito. Fíjense que cuando Pablo regresa de predicar con los gentiles, él viene con Timoteo, viene con algunos de los gentiles que se habían convertido y los israelitas lo acusan de que él metió en el templo a gentiles y lo quieren apedrear por haber introducido al templo gentil, aunque él no hizo eso. Era una acusación falsa, pero esa fue una de las acusaciones que tomaron contra él para apedrearlo, para matarlo. Ha metido a gentiles incircuncisos en el templo de Dios. Entonces, las calificaciones para gentes de otra raza eran bien estrictas. Tenían que convertirse al judaísmo. Y otra vez no me gusta usar ese término, pero tal parece que el término errado es el que más se usa hoy. ¿Ve? Porque los judíos son los que descienden de Judá. Esto lo he explicado muchas veces porque es algo que no se explica mucho. En otras palabras, así como a los mexicanos, argentinos, cubanos, puertorriqueños, guatemaltecos, etcétera, 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 nicaragüenses, le dicen latinos a todos. Y ni hablamos latín, hablamos una lengua que deriva del latín, pero a todos nos dicen latinoamericano, ¿ves? Y es un término ya generalizado. Así ha pasado con Israel, que a todos le dicen judíos y resulta ser que son levitas. No son descendientes de Judá, son levitas, son benjamitas, son de la tribu de Dan, de otras familias judías. Entonces, vemos aquí en este pasaje, versículo 26, vamos a leer Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió, vaya, aquí está expresando la opinión de Felipe. ¿Ves? Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de la opinión de Felipe. Para él fue algo que sucedió, como algo así de repente, como algo no planeado. Pero vemos aquí que esto fue un plan de Dios, un plan divino, calculado, porque Dios es el que le dice a Felipe que abandone a Samaria, que se vaya por un camino desierto, y le dice hasta qué, cuál camino. En el versículo 1, por eso el versículo 26, perdón, es importante: levántate y vete hacia el sur. Le da dirección en qué rumbo tomar, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque habían otros caminos que iban vía sur, el cual es desierto, que por ahí no hay nadie, es un camino desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió. Claro, como muchas cosas nos pasan a nosotros, decimos: mira para allá lo que sucedió. No sucedió nada. Estaba planeado por el Señor lo planeó. ¿Ok? Sucedió que un etíope eunuco, y empieza a mencionar, y usted dirá: ¿por qué tiene que ver todo esto con la experiencia del Espíritu Santo? Bueno, vamos a empatarla en un ratito. Un eunuco funcionario. Así que ya vemos aquí, primeramente, que es etíope, descendiente de Cush, que nieto de Noé, es de raza negra. Eunuco. En estas dos cosas no califica, a no ser que guarde la ley. Pero, para bendición de él, ya aquí
Dios ha ofrecido un nuevo pacto. Esa es la idea resonante aquí. Dios ha ofrecido un nuevo pacto. Ahora fíjense con la historia cómo se va desarrollando. Eunuco, ya leímos en Deuteronomio, que no califica por ser gentil, no califica por ser eunuco, porque yo creo, a ver, no hay aquí ninguna persona aquí menor de edad, yo creo que todos entendemos lo que es un eunuco, una persona que ha sido castrada. Y leímos que esas personas no calificaban bajo ningún término para ser parte del pueblo de Dios. Tampoco los gentiles calificábamos. Siendo gentiles teníamos que convertirnos y hacernos hebreos, guardar la ley para poder calificar bajo los pactos antes de la gracia. Eso es uno de los énfasis principales de esta porción bíblica. Otra vez, entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Así que vemos aquí que es un funcionario de la reina. Eso significa que era un hombre que estaba en presencia de la reina todo el tiempo, en palacios. Era un hombre estudiado. ¿Por qué sabemos que era un hombre estudiado? Dice aquí que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Usted pone sobre todos sus tesoros a una persona que agarró un curso de matemáticas en la high school. Califica una persona para dirigir las finanzas de una nación. No se le vaya a eso. No, si a duras penas podemos dirigir las finanzas de nuestra casa, imagínese usted las de una nación. Entonces, esto nos indica a nosotros que esta es una persona que había dedicado toda su vida a prepararse de esta manera. ¿Por qué la Biblia empieza diciendo eso? Porque se supone que una persona que haya tenido todos estos logros se sienta satisfecha, se sienta completa. Se supone, ¿ves? Porque más alto, lo único que le faltaba es ser rey de Etiopía. Había logrado todos los logros que humanamente se puedan lograr en su carrera, en su profesión, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros, confianza, porque eso es lo primero. Si usted va a poner una persona sobre tesoro, sobre finanzas, esa persona tiene que ser una persona confiable. Tiene que tener un carácter que no haya doblez en el asunto de finanzas. Segundo, tiene que ser una persona que se roce con otras personas. Hay personas que no tienen esa habilidad, que no tienen la habilidad de rozarse. Tiene que ser una persona que conozca de negocios. Tiene que ser una serie de calificativos tremendos esta persona. Entonces la Biblia se toma el tiempo de describirnos esto. Y luego dice algo muy interesante, el cual estaba sobre todos tus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vaya, nos aclara, hay una comita ahí, y todos sus tesoros, coma, y te da la razón. No había venido a negociar, no había venido a representar a la reina, había venido con un propósito, a adorar. Pero ¿cómo va a adorar? Si es gentil, no puede entrar al templo. Entonces alguien dirá, bueno, pero puede adorar en las calles de Jerusalén. Pues sí, podía adorar en las calles de Jerusalén, pero hay unos detallitos aquí que nos muestran a nosotros que la mentalidad de él era venir al templo a adorar. Y el templo no podía adorar porque era gentil. Y tenía un problema, ¿ves? Porque si es un gentil griego y tiene un turbante, tiene una ropa ancha como se usaba, hermanos, de lejos puede pasar como por judío, pero es negrito. Así que de lejos se sabe que no es judío. De lejos se sabe que no es judío. Aunque se tape todo y nada más se le vea los ojos. Se sabe que no es judío. Entonces no puede entrar al templo. Entonces, ¿cómo viene a adorar? Hay un detalle aquí que podemos definir que llegó al templo pero no pudo entrar.
Y el detalle es que viene en un carro, y viene leyendo el rollo de Isaías. Y eso usted no lo puede comprar en el Piojito. Eso usted no lo puede comprar en la sinagoga. Eso usted no lo puede comprar en ningún lugar. Hay un solo lugar donde usted podía comprar un rollo de la escritura escrito a mano. Recuérdese que no hay imprenta, que esto tiene que ser escrito a mano. Hay un solo lugar en el templo. Entonces por eso sabemos que fue al templo. Y un rollo de la escritura en el templo costaba, depende cuántos rollos, pero un rollo del libro de Isaías costaba el salario de un año. Porque esto es hecho a mano. Ahora, esto me lleva a mí, todavía no he entrado a profundidad en el pasaje, empatar la obra del Espíritu Santo en la vida de esta persona, pero para que ustedes vean cómo Dios ve la fe de una persona entre millones. Entre millones. Porque ¿a qué vino? ¿Cómo es que no había religión en su país? Claro, mira, la religión de Etiopía no quiero decir que han conquistado el mundo, pero están en el mundo entero. ¿Sabes cuáles son las religiones de Etiopía antes que llegara el cristianismo a Etiopía? La brujería, la hechicería, el espiritismo. Yo vengo de un país donde esto abunda. Donde, fíjense, yo me recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos 50 y pico años atrás. Usted no veía una casa de espiritistas, una por acá, otra por allá. Ahora por donde quiera están aquí. ¿Y de dónde usted cree que llegaron los espiritistas, los que adoran a Changó, a Yamayá? Que el Señor reprenda a esos demonios. ¿A dónde usted cree? Vinieron de África. Del África del Caribe, porque los primeros esclavos, antes que Cortés llegara a México, ¿a dónde llegó? Llegó a Puerto Rico, a Santo Domingo, a Cuba. Y los esclavos, si usted se fija geográficamente en África, y los barcos venían con los esclavos, ¿a dónde llegaban primero? Estamos hablando de meses de camino, donde sacaba el agua, sacaba la comida, entonces tenían forzosamente que venir al Caribe. Entonces de ahí estaban las primeras subastas de esclavos. Cuando Cortés llegó a México, llegó con gente negra ya. Ya llegó con gente negra. Lo mismo Pizarro en el Perú. Entonces vemos aquí, hermanos míos, que este hombre tenía religión. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo él? Porque dice que vino a adorar. Y ahora vamos a tratar de visualizar este asunto de la adoración de esta persona. Porque si él viene al templo y compró el rollo de la escritura allí, bueno, era un hombre que tenía dinero. Por eso la Biblia describe, fíjese qué tremenda es la escritura. Porque usted empieza a leer esto y uno como que no ata los cabos. ¿Ves? De por qué Dios primero te dice que es un funcionario que está al frente de los tesoros. ¿Ves? ¿Por qué? Porque una persona común y corriente no podía tener un rollo de la escritura por lo que valía. Mira, analicemos esto. El Señor Jesús, ¿dónde es que leyó la escritura? ¿Dónde? ¿En casa de María y Marta? ¿Vemos al Señor con un rollo de la escritura leyéndolo? En casa de Saqueo, exactamente, en una sinagoga. Porque primeramente lo que costaba, segundo, no a todos le permitían, yo no sé qué conexión, cosas que Dios hizo, ¿no? Milagros de Dios, porque no a todas personas se le permitía un rollo de la escritura en estos tiempos. Era una cosa sumamente protegida. Ahora, aquí viene una conexión, algo interesante en esto de poder comprar un rollo. Cuando todavía no hemos llegado a la porción bíblica de el tema en este curso de cómo nos llegó las escrituras. No me recuerdo, no creo que hemos estudiado esa sección, a lo mejor.
Pero cuando estudiamos eso, vamos a ver esto que le voy a explicar ahora. ¿Cómo es que en las sinagogas estaba la palabra de Dios? A ver, ¿cómo es? Bueno, les digo, ¿usted quiere? A ver. Porque era como la iglesia. Era como la iglesia, pero ¿cómo ellos podían adquirir las escrituras? ¿Ves cómo las adquirían? Ahí estaban, allí deberían estar. Y vemos a Jesús llegando a una sinagoga y tomando un rollo de la escritura y leyéndolo en alta voz y todo eso. ¿Cómo llegaban allí? Bueno, ustedes a lo mejor se recuerdan de este término, donde la Biblia dice fariseos, saduceos, escribas. Ahí está la clave, escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Un fariseo podía ser escriba. Un saduceo también podía ser escriba. Pero no necesariamente un escriba podía ser levita. Para ser levita tenía que venir de la tribu de Leví. ¿Ves? Pero un israelita de cualquier tribu podía ser escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran las personas que se especializaban en copiar la escritura. Y aquí le voy a dar un dato histórico, no está en la Biblia, pero creo que tiene sentido. Y Josefo, el escritor judío, lo citó, y otros escritores también, que había en Jerusalén un edificio que tenía 7 cuartos. Y en cada uno de esos 7 cuartos había 70 escritorios. Y ahí era donde se copiaba la escritura. En otras palabras, había 790 escribas. ¿Cuánto es 7 por 70? 490, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, en este cuarto, en cada uno de estos cuartos, había un maestro de la escritura, y en ese cuarto él dictaba a los 70 que estaban ahí: hoy vamos a escribir el libro de Isaías capítulo 1. Y entonces 70 escribas, recuerden, 7 salones de 70. ¿Okay? 70 escribas escribían el dictado. Ahora esos 70 rollos del capítulo 1 de Isaías se pasaba al otro salón. Y ahí había 70 estudiantes que revisaban los 70 rollos. Aquí faltó una coma. Aquí se escribió esto mal. Y de esos 70 rollos se eliminaban los que tenían defecto. Después se pasaba al otro salón. Y esos 70 escribas revisaban los 50 rollos que habían calificado. Y esto era más minucioso, más especialista. Y eliminaban 3 o 4. Y así sucesivamente, para no ser la historia muy larga, se examinaban los rollos 70 veces 7. Más o menos están viendo por dónde vamos. 70 veces 7 se perdonaba el rollo, los 5, los 10 rollos, los 20 rollos que quedaban sin defecto. 70 veces 7 se le hacía la revisión. Y así se iban amontonando el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, hasta que estaba todo el rollo del libro de Isaías. Y si ustedes lo vemos en documentales que hemos visto, donde por eso eran rollos, porque se unían esos pergaminos y se hacían con 2 pedazos de madera o de oro, de plata, todo depende qué fina era la escritura, el libro de Isaías. Y en la sinagoga entonces estaba el libro de Génesis, el libro de Éxodo,
el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, exactamente el libro de Josué, y todos los rollos en un escaparate que tenían ahí, y se leían, se abría el documento. Pero lo interesante aquí es que ese documento había sido perdonado ¿cuántas veces? ¿Se recuerdan cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Se recuerdan? 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, fíjense que ahí los discípulos entendieron. Le estoy dando un dato histórico muy importante. Ustedes deciden si lo quieren creer o no. ¿Ves? Pero, ¿de qué manera se copiaban las escrituras? De alguna manera tenía que haber algún proceso de alguna manera. Y es más, que luego más adelante en la historia, cuando se empezó a copiar el Nuevo Testamento, los cristianos utilizaron un sistema muy parecido a este. ¿Ves? Había un ministro cristiano llamado Orígenes, que él utilizaba escribanos para copiar los libros del Nuevo Testamento y usaba este sistema. Y luego se copiaba, por ejemplo, la epístola de los romanos y se le mandaba a una iglesia en la India. Y por eso es que se copiaba en griego, porque era el idioma que se hablaba. Las personas tenían que aprenderlo porque era el idioma comercial. Se hablaba en la India, se hablaba en Persia, se hablaba en todos estos lugares. Entonces llegaban las escrituras en griego. Y por eso es que abren un hueco en Marruecos, porque van a hacer un edificio y se resulta ser que abre un hueco para hacer un fundamento que está a 30 pies abajo y se encuentra un rollo de la escritura y ruinas de lo que existía 1000 años, 2000 años atrás. Y las escrituras están en griego. ¿Ok? Así que vemos aquí toda esta conexión con este pasaje, pero aquí viene lo importante. Si este hombre tenía su religión en Etiopía, ¿a qué venía a Jerusalén? Bueno, es obviamente que hay una intervención del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿y dónde está eso aquí? Aquí viene, aquí viene. Que hay una elección de Dios y una intervención del Espíritu Santo. Y usted dirá, pero eso hace 2000 años que pasó. ¿Para qué me sirve eso a mí? ¿Para qué te sirve eso a ti? De que si tú estás aquí hoy en esta clase y tú obviamente has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, porque estás en un curso de 3 años de instituto bíblico, eso quiere decir que así como Dios se ocupó del negrito ese, Dios se ocupó de ti. La aplicación en tu vida de esto. Y aquí viene. Te dirá, todo eso que usted ha dicho que tiene que ver con el Espíritu Santo, si el tema del Espíritu Santo, aquí viene. Dice la Biblia que venía aquel hombre, volvía sentado en su carro. Eso muestra otra vez la posibilidad económica que tenía, que no andaba a pie, sino andaba un carro. ¿Cómo era ese carro? De caballo, de mulas, que eran los funcionarios utilizaban, en vez de usar caballos, usaban mulos o mulas. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Usaban mulos. ¿Por qué? Porque el mulo es un animal más fuerte y más hábil para subir montañas que los caballos. ¿Ves? ¿Ok? Entonces, mira aquí, mira, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y vamos a ver aquí ahora que estaba leyendo Isaías capítulo 53. Pero no dice que nada más tenía un capítulo, sino que estaba leyendo al profeta Isaías. Así que podemos deducir con esto que había comprado un libro entero del libro de Isaías. ¿Ok? Y ahora aquí viene la cosa. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo a Felipe? ¿Están viendo la conexión con la experiencia del Espíritu Santo? ¿Quién mandó a Felipe allí? ¿Quién le dijo a Felipe, mira, deja los miles de personas en Samaria
El hombre estaba orando por los enfermos y se sanaba. Los endemoniados eran libres. Le hacía ministerio de liberación y eran libres. Y Dios le dice, te vas a un camino desierto. Y no le dice ni para qué. Es la importancia de la obediencia a Dios, ¿no? En este pasaje bíblico, la idea, si estuviéramos preparando un mensaje, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el punto? La obediencia a Dios. Sería nuestra idea para empezar a preparar un mensaje. Ok, entonces vemos aquí que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Estaba tratando el Espíritu Santo con este etíope? Les pregunto a la clase. Fíjense si estaba tratando que el Espíritu lo tocó de alguna manera, de alguna forma que ni él mismo entendía lo que Dios estaba haciendo y lo motivó para que dejara su país y viniera 2 meses de camino, invirtiera el sueldo de 1 año para comprar el libro de Isaías y ni entendía lo que estaba leyendo. Fíjense si Dios, cuando Dios ve el corazón de una persona, ve, porque muchos dicen, bueno, Dios lo escogió, sí, Dios lo escogió, pero Dios escoge porque conoce los corazones. ¿Ves? El libro de Romanos capítulo 8, lo voy a buscar rapidito, yo se lo busco. Miren muy bien esta, porque aquí ahora me voy a meter en una doctrina, pero cosa seria, esta doctrina que ha dividido el mundo cristiano por siglos y siglos y siglos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Esta doctrina de la predestinación, y hoy, si usted nota, estoy tomando ese pasaje bíblico y yéndonos para diferentes lugares, y ya ve que lo estamos conectando al Espíritu Santo. Esta doctrina, ustedes son seminaristas, ustedes son personas que quieren prepararse en la profundidad de la palabra de Dios. Pues aquí viene la doctrina que dividió a Calvino y a Lutero. ¿Ves? La doctrina de la predestinación. Y yo me voy a meter ahí hoy, porque siento de Dios que lo debemos hacer. Dice, no tengo cuidado esto, noten, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Existe la predestinación? Les pregunto. ¿Dice la Biblia? Dice la Biblia en el Salmo 139, dice el rey David, tus ojos vieron mi embrión. ¿Lo dice? Me conociste en el vientre de mi madre antes que naciera. Conoció Dios al rey David. Y de Jeremías le dice, yo te llamé desde el vientre de tu madre y te di por profetas a las naciones antes de nacer. Y el apóstol Pablo lo dice también, que Dios lo escogió a él desde el vientre de su madre. Predestinación, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero note con cuidado lo que dice ahí. ¿Qué dice? ¿Cuál es el orden del asunto? De lo que leímos en Romanos 8:29. ¿Qué dice? A ver, ¿lo pueden decir en alta voz? Los que antes conoció. Entonces Dios predestina a los que Él conoce. Y cuando dice a los que antes conoció, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al color de tu piel? ¿A que tú eres mexicano? ¿A qué se está refiriendo cuando dice a los que antes conoció? Ahí está la clave. A cómo está su corazón. Porque lo vamos a ver con el eunuco. Que Felipe se lo dice. Cuando el eunuco ve las aguas y le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice, si crees, ¿de qué? De todo corazón, bien puedes. ¿Conocía a Dios el corazón de este eunuco?
Fíjense todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Sacó a Felipe de Samaria, que estaba haciendo un tremendo trabajo, reprendiendo demonios, sacando, rompiendo cadenas del mismo infierno, porque creemos eso, que Dios hace eso. Lo sacó de ahí, lo manda a un camino desierto. Conocía a Dios el corazón de este hombre. Lo tenía Dios escogido, pero lo tenía escogido porque lo conocía. Dios conoce los sentimientos. Es más, que Dios sabe qué decisión tú vas a tomar. Él no te obliga a ti, Él no te obliga a ti a tomar una decisión, pero Él sabe la que tú vas a tomar. Cuando hablamos de la predestinación, Dios no te obliga porque tú tienes libre albedrío, pero Él sabe si tú vas a decir que sí o que no. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú estás hablando con tu esposa, no sé si debo poner a la esposa o el esposo, a ver. Voy a hablar con los esposos que están aquí. Cuando tú vas a hablar con tu esposa y tu esposa te hace una pregunta para que tú le digas a ella sí o no, ¿puede ella leer en tu rostro antes que tú contestes lo que... ¿Usted oyó qué rápido fue eso? ¿Puede su esposa ver con los gestos de tus ojos que te conoce bien antes que tú digas sí o no lo que tú vas a decir? A ver, hermano Moisés, ¿estás aquí? Bueno, yo creo que sí. Imagínese Dios. Imagínese Dios. Ahora, le voy a hablar de la predestinación y me meto otra vez aquí en el asunto del eunuco. ¿Qué creo yo de la predestinación? A ver, porque la predestinación se divide en estas dos cosas. La mayoría del mundo se divide en estos dos puntos, pero yo estoy en el medio. Yo estoy en el punto medio. Okay. La predestinación se divide de que Dios, la parte fuerte de calvinista, se cree que Dios escoge a un grupo de personas que nadie sabe quiénes son, solamente Dios sabe quiénes son, y Dios los predestina para que sean salvos. Y esas personas van a ser salvas. Y Dios predestina a un grupo de personas para ser condenados. Y no hay nada que tú puedas hacer, esas personas nunca van a ser salvos. Luego está la otra parte, la parte arminiana, que cree que Dios le ha dado a todo ser humano un libre albedrío. Y que Dios te toca, te llama, te habla, y tú finalmente decides si aceptas a Cristo o no. Así que están los calvinistas, están los arminianos. ¿Y yo qué soy? Yo soy mitad de uno y mitad del otro. Le voy a explicar. ¿Ok? Les pregunto a ustedes. ¿Está en la Biblia que Dios escoge personas antes que nazcan? Entonces Calvino tenía razón. Ahora aquí viene la otra. ¿Está en la Biblia que Dios toca y ama a personas y las personas deciden aceptar a Cristo? ¿También está en la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él. Ahí está el libre albedrío, ¿verdad? Ya hemos visto, sabemos que Dios escogió a Jeremías. ¿Escogió Dios a Jacob desde el vientre de su madre? La Biblia le da esa profecía, ¿verdad? A Isaac. A Isaac le da esa profecía a su esposa. Rebeca, ¿ves? Le da esa profecía, le dice, tienes en tu vientre a dos naciones y el mayor servirá al menor. Desde el vientre de su madre, Jacob.
Y nace Jacob y es un mañoso, engaña a su hermano. Usted se ha puesto a pensar, si tu hermano tiene hambre, ¿cómo le vas a vender un plato de lentejas? ¿Por qué no se lo regalaste? Mire qué nivel de maña es este. Que, no, mira, bueno, si tú quieres este caldo, véndeme tu primogenitura. ¿Era mañoso? ¿Por qué le pusieron usurpador? Eso es lo que la palabra Jacobo significa, usurpador. ¿Mm? Se la hizo. ¿Y luego qué te parece? Al papá. El papá era el ungido de Jehová. ¿Sí o no? Era el ungido de Jehová. Isaac era el ungido de Jehová. ¿Eh? Y allá la mamacita, ¿qué te parece? Que le dice, vente para acá, mijito. Mira, yo te voy a disfrazar. Y Jacob dice, no, porque mi papá huele. Él ha perdido la vista y se le ha incrementado el olfato y él huele el olor de su hijo Esaú. Dice, no te preocupes. Mira la ropita. Mire, Esaú le había entregado su ropita de domingo a la mamá. Y la mamá hace así, la viste con la ropita y hasta le agarra las hierbitas que le gustaba a Esaú y se la pasa para que, porque no había Chanel ni nada de eso allí, ¿ves? Y se la pasa por arriba, ¿ves? Y le dice, no, pero mi hermano es velloso, yo soy lampiño. Este problema lo tenemos resuelto también, vente para acá y le pone pieles por aquí y por allá. Y llega a donde está su padre y empieza todo este lío, toda esta conversación y le dice, la voz tuya es la voz de Jacob. Pero a ver, déjame palparte. Déjame, y le toca sus manos. ¿Quién eres? Yo soy Esaú, tu primogénito. Mentiroso, hermano. ¿Está en la Biblia o no? Yo me recuerdo cuando yo leí eso por primera vez, yo me traumé. Yo me traumé y dije, Señor, ¿para qué pusiste esto en tu Biblia? Hubiera sido mejor nada más verlo en Peniel. Allá cuando se le aparece la escalera. En Betel, perdón. Y después en Peniel cuando está cojeando y le dice, yo no te suelto, Señor. Hubiera sido eso mejor. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a poner? Dios no esconde nada. ¿Era el escogido de Dios? ¿Dejó de ser algún día el escogido de Dios? Oye, Calvino tenía razón. Que Él escoge a los que van a ser salvos. Porque Dios no está viendo a Jacob, el Jacob mañoso. Dios conoce el futuro antes que exista. Y Dios está viendo al Jacob allá, forjado por la mano de Dios, en Peniel, con el ángel, y si no te suelto hasta que me bendiga. Él está viendo al Jacob que todo lo que quería era riqueza, todo lo que él quería era fama, y ahora lo que le interesa es estar en paz con sus hermanos, y le regala las vacas, y le regala los camellos, y le regala las ovejas, y no le importa todo el trabajo que le costó, porque lo que quiere es redimirse por lo que le hizo su hermano y estar en paz con Dios. Para él lo que más vale ahora es estar en paz con Dios. Entonces le dice, tú no te llamas más Jacob, ahora tú te vas a llamar Israel. El que lucha con Dios. No que lucha contra Dios, sino que lucha con Dios, que Dios está con él. Y en otras versiones, Israel significa príncipe de Dios. Entonces, para ver toda esta doctrina, que nos regresamos a Hechos capítulo 8 en unos minutitos, pero entonces vemos ahí, oye, que Calvino tenía razón, porque fíjate, a David Dios lo escogió en todo el vientre de su madre. ¿Y qué pasó con Betsabé? ¿Y qué pasó con Urías? ¿Le quitó el reino? ¿Lo desechó alguna vez? ¿Y qué pasó con Jeremías cuando dijo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre? ¿Y qué pasó con Abraham, que echó cuento a su hermanita? ¿Y qué pasó con José, que metió la copa ahí dentro del saco de sus hermanos y le dijo, con esa copa yo adivino? Pero luego tenemos la otra parte del ladrón en la cruz, que si no llega a decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, se va para el infierno ese día. Entonces,
¿Hay libre albedrío o hay pura predestinación? Las dos cosas. Ahí estoy yo. Y déjame decirte que Dios me trató tremendamente con esto a mí por muchos años. Y yo lo oía estas doctrinas hasta que un día Dios me dijo a mí, y no podré yo tener poder para escoger a alguien entre el vientre de su madre. Y que nazca y que haga lo que haga, es mío. Y es mío porque yo sé que tarde o temprano va a venir a mí. Como Jacob, como David, como Jeremías, como Abraham, como todo esto. Ay, mira nomás, Saulito de Tarso. Si usted lo hubiera conocido cuando arrastraba a los cristianos y le daba patadas y mataba, porque mató a los cristianos, ¿usted hubiera creído que era el elegido de Jehová? ¿Quién hubiera dado un cacahuate por él? Todo el mundo le tenía miedo. Sin embargo, fíjese para allá, hasta Ananías. Ananías dijo, no que voy a orar por ese yo, Señor, en caso que tú no te hayas enterado, déjame decirte que este ha venido aquí con cartas de los principales para perseguirnos. Tú no has oído, Señor. Señor, ¿qué pasó? Te quedaste dormido, tú no has oído lo que hizo en Jerusalén. Ve, porque este mes escogido lo dijo para llevar mi palabra a los gentiles. Y por mí va a tener que sufrir mucho, le dijo Dios. Y esa fue la parte que Ananías dijo, entonces si voy a orar por eso va a sufrir, está bien. Porque bastante que nos ha causado a nosotros. Entonces hay predestinación. Dios es el dueño de todo. Y si Él quiere escoger a alguien y decir, este me va a servir a mí, así es. Pero y luego todos los demás, que Dios, me incluyo, todos los demás que Dios le conceda el privilegio después de que Él te toque. Porque si Dios no te toca, olvídate, tú no vienes a Cristo. Todos los que estamos aquí, todos los cristianos que usted conozca, vienen a Cristo porque han sentido la presencia de Dios o porque han recibido un milagro de Dios, porque Dios ha tratado con ellos, porque nadie puede venir a Cristo. En la humanidad caída, nadie puede venir a Cristo a no ser que Dios lo toque. ¿Ves? Nadie. A los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Ok? Entonces, vemos ahí, no puede Dios ofrecerle al resto, porque yo pienso que los escogidos, esos predestinados, pienso yo que son una minoría. Y Dios al resto de la raza humana no le puede brindar, no es poderoso Dios. ¿Qué? La sangre de Cristo nada más para los predestinados, para los escogidos. La sangre de Cristo no tiene poder para salvar a todo aquel que crea en Él. ¿Ve? Y así trató Dios conmigo. Dios me dijo a mí, no puedo hacer esto yo. ¿Quiénes son estos seres humanos que les tienen que decir a Dios, no, son los predestinados nada más? No, los que tienen libre albedrío que escogen nada más. ¿No puede hacer Dios las dos cosas? ¿No es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan de él? Bueno, muchos serán llamados y pocos los escogidos, pero eso tengo que decirte que es un versículo bíblico que tiene que ver con algo diferente, no con la predestinación, tiene que ver con el ministerio. ¿Ok? Tiene que ver con el ministerio. Bueno, hermano, Dios es poderoso para hacer las dos cosas. Por eso yo estoy aquí. Entonces, fíjense, cuando Dios me reveló eso, yo cometí el error de hacer una pregunta peligrosa a Dios. Y le dije, la pregunta que yo le hice a Dios, y así como que por un segundo me vino un flashazo y como que así, hasta solito me puse alegre. ¿Seré yo uno de los escogidos predestinados? Señor. Y hasta me atreví a decirle, y Señor, ¿y cuál soy yo? Qué atrevimiento, ¿verdad? ¿Y cuál soy yo? Espera que me haya escogido, predestinado.
Y el Señor me dijo, esos no son negocios tuyos. Esos no son negocios tuyos. Se lo dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Tú a mí no me vas a decir quién salvo y quién no salvo. Eso lo decido yo nada más. Porque Él es el único que conoce los corazones. ¿Ok? Y el Señor me dijo a mí, ¿y qué te importa a ti? Se lo dijo a Pedro, ¿se recuerda? Cuando se le apareció en Juan capítulo 21 y le dijo a Pedro, sígame. Y Juan venía allá atrás, ahí escondidito. Como no lo habían invitado, él dijo, a mí no me invitaron, porque aunque sea de lejos, voy. Y Pedro se miró y dice, ¿y a este quién lo invitó? ¿Y este qué hace? ¿Qué hace siguiendo? Tú me llamaste a mí, el escogido de Jehová. Bueno, mira, ahí tenemos, mira, uno fue elegido, el Señor le dijo, ven, y el otro sintió la presencia de Dios, dijo, yo te sigo. Ahí están, mira, los dos casos. Ahí en un solo pasaje bíblico están los dos casos. Y el Señor me dijo a mí, ¿y a ti qué te importa si los dos van para el mismo lado? ¿Sí o no? ¿Para dónde van los predestinados? ¿Para dónde va David? ¿Y para dónde fue el ladrón en la cruz? No fue para el mismo paraíso donde estaba Abraham. Cuando Dios sacó el seno de Abraham del Hades y lo llevó al paraíso. No estaba allí el ladrón en la cruz, no estaba allí Rahab la ramera, y no estaba allí Tamar, y no estaba allí Betsabé y Ruth la moabita, y ni entrarle a otros, Entonces, ¿cuál es el problema? Si soy elegido, si soy predestinado, o si Dios me tocó y lo acepté de corazón. Si vamos para la misma Nueva Jerusalén. Entonces, miren, ni nos preocupemos más. Dejémosle ese asunto de quién va y quién no va a Dios. ¿Ok? Dejémosle ese asunto, quién va y quién no va a Dios. Regresemos al pasaje de Hechos capítulo 8 y lo vemos aquí. Aquí lo vemos. Porque todo esto que estamos hablando está aquí, en este pasaje, donde un eunuco no calificaba para nada. Y el versículo número 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién le habló a Felipe? El Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de este hombre y vemos aquí que ya el Espíritu Santo estaba obrando en el asunto. Acuérdate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Así que vemos que el hombre estaba leyendo sin entender. Ustedes, antes de entregarse a Cristo, entendían la Biblia con claridad. Y la leían de vez en cuando. Sí, yo también traté. Y es más, que era una Biblia de los Testigos de Jehová, la única que yo tenía. Y traté, había algo en mí que estaba buscando a Dios. No entendía ni papa. Pero había algo en mí que yo quería. Pero ya cuando acepté a Cristo, está leyendo sin entender, pero está leyendo. ¿Qué nos indica a nosotros eso? Que el Espíritu Santo estaba obrando en él. Ya Dios estaba hablando en él. Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces no era un carrito, porque habían dos. No era un carro cargado por seres humanos, porque en los carros que cargaban los seres humanos no pueden ir tanta gente. Era un carro con mulos o con caballos, ¿ok? De una persona que tenía los medios. Y el pasaje de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero enmudó delante de los que los trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas de su generación quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Así que fíjense, estaba entendiendo algo, estaba entendiendo de que Dios estaba hablando
¿De quién? Del profeta Isaías, que lo escribió, o de otra persona. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así que de la ley lo lleva ¿a qué? A la gracia. ¿Lo ven aquí? Porque le predicó el evangelio de Jesús. Mira, esto está muy bien. Fíjate que Isaías está profetizando en este capítulo 53 la muerte de Cristo. Pero también Isaías habló de que la Virgen iba a concebir. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Le predicó el evangelio de Jesús. Que nació, que lo pusieron en un pesebre, que caminó, que hizo prodigios, que hizo milagros. ¿Ves? Y fíjense, esto está tremendo aquí. Esto está tremendo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces se le explicó la doctrina del bautismo, ¿sí o no? Porque él no conocía nada. Vaya, nos muestra a nosotros que de la escritura ni la entendía. Ni la entendía, que es por primera vez que está leyendo la escritura. Por primera vez en su vida. Fíjense el poder del Espíritu Santo. Fíjense el poder de una elección de Dios. El Dios tocando una vida que lo trae de otro país, que lo trae de otra nación, que lo hace que venga en un carro, que gaste dinero, que llegue a Jerusalén para adorar. Y cuando llega a adorar le dijeron, no, tú aquí no puedes entrar. Entonces se tuvo que conformar en el único lugar del templo que podía estar un negrito y un eunuco. En el lugar de los gentiles. Y el lugar de los gentiles no estaba en el patio del templo, ni estaba fuera de la muralla del templo. Y los gentiles solo se tenían que confirmar de ver los hijos de Asaf y de Man, los cantantes, los músicos del templo, subir con los instrumentos, de ver al pueblo de Israel llevando las ovejas que iban a ofrecer en el sacrificio. Y de afuera del muro oír las alabanzas de los grandes músicos de Dios, subida en la escalinata que entraba al lugar santo, en la escalinata que se subía para el lugar santo. Ahí se paraban los hijos de Asaf y de Man, que eran los levitas músicos y adoraban a Dios, los salmos preciosos que estaban en la escritura, y los gentiles confirmarse ahí fuera del muro, apartados de Dios, sin esperanza, porque este no tenía ninguna esperanza. ¿Qué fue lo que le dijeron en el templo? Oh sí, mira, tú te vas a salvar. ¿Así le dijeron? No. Le dijeron, usted no califica para nada. Aparte de ser gentil, usted es un eunuco y la ley no te permite. Por eso leímos ese versículo de Deuteronomio. Pero ¿qué le dijo Felipe? Este asunto de la ley terminó ya. Ahora la salvación, ¿cómo yo sé eso? Le dice aquí, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Y qué dice el evangelio de Jesús? Ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Eunuco, tú no calificabas, primeramente por ser idólatra y gentil. No, pero yo me convierto, yo me hago judío. No puedes, porque eres eunuco. ¿Sabe lo que? Bueno, yo creo que usted entiende lo que se le hacía a un eunuco. No calificas, no calificas. No puedes ser salvo. Pero eso era antes. Porque mira, Cristo murió por ti en la cruz, derramó la sangre por todos tus pecados y le empieza a predicar el evangelio y el eunuco está en un desierto. ¿Sabes cuántas aguas en un desierto? ¿Cuántos ríos hay en desiertos? ¿Cuántos lagos hay? ¿Qué había? ¿Un charco de alguna lluvia que cayó por allí? Un charco sucio es lo que había. Y el eunuco dijo, espérese un momento, párenme este carro, paren el carro. ¿Qué impide? ¿Qué tengo que hacer? Porque usted me ha dicho que no calificaba. Allá me lo dijeron. En el templo me lo dijeron que no podía.
que no calificaba para nada, pero con todo eso yo compré este rollo porque hay algo en mí que me hace buscar a Dios. Y ahora usted me ha dicho a mí que Cristo murió por los pecadores. Yo soy un pecador. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Y Felipe le dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Al Cristo que servimos nosotros, Él pagó por tus pecados y ahora Dios Padre, no le importa si eres negro, si eres de Cush, si eres de Jafet, si eres de Cam, si eres no le importa al Señor de dónde, qué raza tú tengas. Lo único que le importa, Señor, es si crees de todo corazón, bien puedes. Y Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Dónde aprendió eso si no podía leer ni siquiera el rollo de Isaías que estaba leyendo? ¿Dónde aprendió eso? Allí, el Espíritu Santo. ¿Usted cree que lo que Felipe le está diciendo le entró adentro? El evangelio que Felipe le predicó, ¿le entró? ¿Y quién hizo eso? Ahí está. Porque si el Espíritu Santo no te revela la palabra, ¿por qué estoy haciendo yo tanta énfasis en esto? Porque en este pasaje, cuando tú lo lees, tal parece que aquí el Espíritu Santo no está. Pero el Espíritu Santo está en mandar a Felipe. El Espíritu Santo está en escoger a este hombre. El Espíritu Santo está en abrir el entendimiento cuando Felipe le está abriendo la palabra. Fíjense que clarito él entendió. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Ah, bueno, déjeme ir a buscar una oveja para sacrificarla. Voy a ir para el templo para atrás. No, ¿qué entendió él? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entendió que la calificación era esta y nada más que esta. Y mandó a parar el carro. No, paren este carro ahora mismo. Y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿está obrando aquí el Espíritu Santo? Alguien dirá, bueno, pero aquí el Espíritu Santo obró en Felipe. No, espérese un momentito. El Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué dice? Gozoso su camino. ¿Y siguió qué? Gozoso. Eso quiere decir que no estaba gozoso. Que el Espíritu Santo fue el que le dio este gozo. Así que aquí vemos la experiencia del Espíritu Santo, es una experiencia de ¿qué? De gozo. Aunque vemos, lo he tomado y los que me están viendo, a lo mejor por el hermano Kili se fue para aquí, se fue para allá. ¿Qué pasó? Tenía yo que entrar a esas otras escrituras para que se pudiera ver que las experiencias del Espíritu Santo aquí con estas personas están como escondiditas y hay que escaparlas, hay que buscarlas. ¿Ves? Hay que ver la elección tan preciosa de Dios, que aunque Dios tiene gente escogida, como mencionamos, a Adán, a Set, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, etcétera, 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 a Judá, a David, a toda esa gente escogida del vientre de su madre, y Dios todavía lo hace hoy. Dios escoge a gente dentro del vientre de su madre y eso van a ser salvos. Eso el diablo no los podrá arrebatar. Eso están elegidos desde que nacieron, aunque usted los vea como Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia, como usted lo vea como Jacob mintiendo y engañando, llegará un momento que buscarán a Dios y son los elegidos del Señor. Los hay, pero también está el eunuco. También está el eunuco. A eso, que en el eunuco estamos representados nosotros. Porque ¿qué eran los gentiles? A ver. Vamos a dejar que el mismo Dios lo diga y enseguida regreso aquí a Hechos capítulo 8 y terminamos. Nos vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A ver, mira nomás que éramos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 11. Mira nomás que era el eunuco que éramos todos nosotros. Efesios 2, 11. ¿Están ahí conmigo? Por tanto, miren lo que Pablo le está diciendo a la gente de Éfesos. Miren lo que le está diciendo. Por tanto, acordaos, acuérdense, no se te olvide,
de que en otro tiempo, Efesios 2:11, capítulo 2, versículo 11, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo, antes de Cristo, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, como el eunuco, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque los pactos de la promesa se conocen por la palabra, y nosotros no conocíamos la palabra. El eunuco no conocía la palabra. Entonces, ¿cómo iba a conocer los pactos de la promesa de Dios? Si es en las palabras que están. Y dice en la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, gloria al Señor, ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Den un aplauso a Cristo. Claro que sí. Y dice en el versículo 5, nos regresamos al capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuál fue el requisito que Felipe le dijo al eunuco? Si crees de todo corazón, eso es fe. Somos salvos por medio de la fe. ¿Y qué cosa es la fe? Creer de todo corazón. Felipe se lo está diciendo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, él entendió a qué se refería el requisito. Felipe se lo había explicado, pero muy bien. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y saliendo de las aguas, salió gozoso. ¿Cuál es la experiencia del Espíritu Santo? A ver, ¿cuántos de los que están aquí han recibido el Espíritu Santo? Levante la mano, por favor. Todos los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo. Qué bien, gloria a Dios. Y cuando lo recibiste, ¿te sentiste triste? No. ¿Cuántos de ustedes se sintieron gozosos cuando recibieron el Espíritu Santo? Levante la mano. Y usted que me está viendo, cuando recibiste el Espíritu Santo, dijiste, ay, qué tristeza, qué agonía tengo. Fíjate que fue una experiencia, en inglés se dice sweet and sour, ácida y dulce, agridulce. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo te hizo entender lo pecador que fuiste. Las ofensas de Dios. Por eso, cuando vemos una persona tirada en el altar, tocada por Dios y que recibe el Espíritu, está llorando y está llorando y está llorando, pero a la misma vez te le pregunta y tiene un gozo, tiene una paz, tiene una alegría que nunca la ha sentido. Las dos cosas mezcladas por lo que hicimos, porque nunca antes habíamos reconocido que habíamos sido pecadores, que habíamos ofendido a Dios, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que le pasó al eunuco. Le pasó. Mira, nunca con todo el oro, toda la plata, toda la gente, toda la fama, toda la ropa que tenía, el carro, con los caballos, con los mulos, con lo que haya sido, nunca nada le había provisto el gozo del Señor que Dios le dio aquí. ¿Habló en lenguas? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Se fue solo. Suponemos que una persona a este nivel tenía una escuadra de soldados, de guardaespaldas que lo cuidaran, un grupo, aunque sea pequeño, que lo cuidara. Y vemos aquí que ahora se fue su camino gozoso. La historia nos dice a nosotros que este fue el que llevó el cristianismo a Etiopía. Y hasta el día de hoy,
Etiopía es uno de los países donde más cristianos hay en África el día de hoy. Así que vemos aquí, hermanos míos, la experiencia del Espíritu Santo. Este viene siendo, hermanos míos, la primera es Pentecostés, la segunda Hechos 4, Pentecostés Hechos 2, Hechos 4:31, los que fueron llenos en Pentecostés son llenos otra vez, y también ahí hay miles de personas más que reciben el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Luego está Hechos capítulo 8, que lo estudiamos la semana pasada. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Y ahora vemos aquí a un descendiente de Cush. ¿Se recuerda la esposa que Moisés tomó del desierto? Era una mujer, ¿cómo? Cusita. Me encanta el diminutivo que la Biblia le da. No, porque pudiera haber dicho la Biblia, una mujer de descendiente de Cus, pero nomás dice una cusita. Vaya, porque me imagino que ese fue el nombre que Moisés le dio de cariño. Arrímete para acá, mi negrita. Porque eso es lo que significa cusita. Negrita. En Cuba hay muchas parejas blancas. O bueno, todavía quedan, pero casi se vinieron para Miami. Y muchos se utiliza entre la pareja blanco, rubio, de ojos azules. Le dice a su esposa, oye negra, oye negrita, ven para acá. ¿Ve? Mi chinita, ven para acá. Se usa eso como cariño. Y al amigo rubio, blanco, oye negro, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Así, que se usa como en México, estoy buscando la palabra, pero no la quiero decir porque... Compa, pero hay otra palabra que utilizan de un animal así que trabaja en el campo haciendo surco. Yo sé lo que es, pero vete para acá, ve, no es mala palabra, ¿no? Pero se utiliza de una forma buena y se utiliza de una forma mala también, ¿no? Sí. Bueno, entonces vemos aquí, hermano, a este hombre que Dios le dio gozo. ¿Cuántos están aquí y no quieren gozo? Usted me está viendo. ¿Cuántos de los que me están viendo no quieren gozo? El Espíritu Santo, una de las cosas que hace es dar gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ese versículo está en el Antiguo Testamento. Fíjese que cuando una persona tiene gozo, es difícil encontrar una persona gozosa débil. Porque cuando tú tienes gozo, hasta te sientes que puedes conquistar las cosas que tú no podías. Por eso la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso está en el Antiguo Testamento. Porque esa alegría que Dios nos da gozo. Así que vemos que la cuarta experiencia del Espíritu Santo es gozo. Hay gente que cuando son tocadas por el Señor salen corriendo. A mí me pasó eso una vez. Estaba predicando yo en Buenos Aires en una iglesia. Y estaba predicando y me ha dado Dios un toque de gozo tan grande que yo salí corriendo del púlpito por el centro de la iglesia y cuando me vine a dar cuenta estaba en medio de la calle. Estaba en medio de la calle con gozo. Y entonces entré a la iglesia y la gente empezó a aplaudir, no a mí, sino al Señor con gozo, con alegría. Y me paré en el púlpito y seguí predicando y ese día prediqué como 3 horas, yo creo. Porque había predicado como 1 hora y media y me cayó el gozo arriba y prediqué como por otra hora. Y no me enteré hasta que terminé de predicar y me lo dijeron. Porque perdí noción del tiempo. Y usted que me está viendo, veo cantidad de nombres. A ver hermano, si leemos alguno de los nombres. O ¿qué fue? Que te agarró tanto el gozo del Señor que te olvidaste de leerlos, hermanos. Mire cuántos hermanos nos están hablando del gozo del Señor, de la experiencia con el Espíritu Santo. La cuarta experiencia del Espíritu Santo. Nos faltan 3 y solamente una sola clase. Me gozo yo con la, ¿cómo dice la clase que nos da? Bueno, la hermana Sandy Flores le manda saludos desde Downey. La hermana Antonia Flores. Buenas, Pastor Aquiles. Bendiciones, hermana. Que Dios
Dios le cuide y le colme de bendiciones. Gracias por la enseñanza. Edwin Domínguez, saludos desde El Salvador. Saludos desde El Salvador. Saludos, hermanos, a todos los salvadoreños. Misión Cristiana en Fuego en el altar sí. Fidel del Rosario. Espere, misión de fuego en el altar. El pastor Giovanni, hermano Giovanni, y los hermanos de la misión de fuego en El Salvador. Un abrazo grande. Nos gozamos mucho por la palabra de Dios. Bendiga a Dios en gran manera la vida de nuestro hermano Aquiles. Otra vez Antonia Flores, buenas noches, todos mis hermanos. Y luego mandó 490 eran. Antonia Flores otra vez. El Espíritu dijo a Felipe que se acercara al eunuco. Amén. La hermana Laura desde Texas. Bendiciones, Laura, Pastor Aquiles. que Dios te bendiga. Reciba saludos desde San Antonio. Y otra vez la hermana Laura dice, gloria a Dios. La hermana Antonia otra vez vuelve a decir, hermanos, sentido la presencia de Dios. Amén. Hemos sentido la presencia de Dios. Y ahora otro hermano que se llama Juan Cuevas. Saludos, Juan pastor. Cuevas, que Dios te bendiga, mi hermano. Me encanta este pasaje de la Biblia, me edifica. Y luego dice amén. Y luego la hermana Laura otra vez dice, sí está obrando. Y manda saludos. Y la hermana Antonia Flores otra vez, todos queremos gozo. Y una nueva persona dice, Iglesia Misionera Fuente de Vida desde El Salvador. Amén. Bueno, saludos a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Mándale esta clase a otra persona. Es tan facilito usted agarrar su celular y mandárselo a otra persona que usted cree que le vaya a bendecir. Y bueno, hemos terminado en esta noche en una bendición tremenda. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar, hermano? Van a necesitarte aquí con el micrófono, por favor. Y ya estamos en 5 minutos, nos quedan y vamos a terminar. Aquí está. A ver. Dios le bendiga, hermano. No se da por sentado las dos, bueno, son como teorías, ¿no? De calvinista y la otra que dijo. Arminiana. Ok. Porque no es algo como que está solo por sentado, porque también tocamos ahorita sobre la gracia, ¿verdad? Y Dios nos manda a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y también en Proverbios 18:21 habla que dice que en la boca tenemos el poder de la vida y la muerte. Entonces, si nos mandó a nosotros como que recibimos gracia, a dar de gracia lo que recibimos de gracia, entonces, si dice que tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca, yo tengo un testimonio sobre eso. Yo entendí esa parte y no había entrado en eso de la predestinación y eso. Era en mi tiempo de más baby, ¿verdad? Tenía unos vecinos que eran borrachos, fiesteros. Y yo cuando salí de ese lugar donde yo vivía, me dio lástima a un borrachito que había. Y yo le decía, yo cuando salí le dije, Señor, yo oro por este hombre que un día te conozca y es más, todo el edificio te va a conocer. Y años después, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque todo en el nombre de Jesús, dice que lo que confesamos con nuestra boca y es alineado a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es darnos gracia de la salvación. Entonces yo oré así y años después, me encontré a la mamá del borrachito y le pregunté, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su hijo? Y me dijo, ay, ya todos somos cristianos. Y ella invitó a todos los del edificio, porque se llevaban muy bien todos los del edificio, porque hacían las fiestas. Y todos iban a la iglesia y se congregaban. Bueno, pues entonces, gloria a Dios. Yo me quería quedar callada sobre las dos cosas que estaba enseñando, pero también enseñó sobre la gracia. Entonces, así mismo es. Podemos hacer eso, porque dice que las cosas espirituales que le pedimos, Dios las hará. Bueno, pues tu confesión de fe, Dios la escuchó. Y estoy seguro que Dios escuchó la oración de la mamá. Porque cuando hay una salvación, somos un team. Una persona intercede, una persona confiese, y lo importante es que las almas se salven y que la gloria sea para el Señor. Vamos a orar para despedirnos esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad
que tú nos das, Señor, de aprender y tú hablarnos a través de tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y nos vemos en la próxima clase. Todavía tenemos varias experiencias del Espíritu Santo. En el capítulo 9, Saulo de Tarso recibe el Espíritu Santo. En el capítulo 10, vemos que Cornelio, centurión romano, recibe el Espíritu Santo. Y en el capítulo 19, vemos que discípulos de Efesios reciben el Espíritu Santo. En la próxima clase voy a tratar de ver estas 3 experiencias juntas y terminamos con las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Que Dios les bendiga. Amén.